Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y les pido mantener abierta la escritura en este pasaje de Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30, que fue la lectura que acabamos de hacer en estos momentos. Y si nosotros prestamos atención a la letra de los himnos que hasta el momento hemos entonado, particularmente los dos previos a este momento, va Dios mismo y con vosotros está, forman parte de, por así decirlo, una generación de himnos distintos. Una generación de himnos que pareciera ser simple y sencillamente una especie de señalamiento sobre ciertas actitudes o comportamientos acerca de la vida y de la fe del creyente en torno al prójimo. En este sentido, el himno que mencionaba precisamente con vosotros está, y no le conocéis. Y pensamos una serie de circunstancias en torno a cómo es y debe ser entonces la vida de un cristiano. ¿Cómo debe ser entonces la vida de un elegido por parte del Señor? Y en este mismo contexto nos habremos dado cuenta que tanto el himno 636 como el 637 tiene un propósito en general, y es recordarnos que Dios está con nosotros, que Dios va caminando con nosotros. E insisto, a veces es un poco complejo, entre tantas cosas que traemos en la mente, entre tantas cosas que vemos, entendemos, poder explicar o poder acercarnos al hecho de que podamos definir esa relación con Dios en un caminar constante, en un diálogo permanente con el Señor. ¿Qué implica para la vida de un cristiano el saber que Dios va con nosotros? Y enfatiza la letra de ese himno en nuestro mismo caminar. Por algún tiempo, el cristianismo idealizó tanto el concepto de Dios que pretendió, o mostró, mejor dicho, a un Dios lejano, distante, a la expectativa y a la realidad de la fe. Y volteando a ver lo que ahora tenemos en nuestras manos, en esta carta del apóstol Pablo, un personaje sumamente interesante, con diferentes matices que pretendieron mostrar de una u otra manera el cómo se puede vivir y cómo poder acercarnos a lo que Dios quiere y pretende para nuestras vidas. Un apóstol, Pablo, que no dudó en apelar en algún momento a lo que él era para hacer frente y defender lo que él creía justo en su momento, como era su propio apostolado.
haciendo alusión a todo lo que él había pasado en su vida, la formación religiosa que había tenido, particularmente por los fariseos. Hasta pasajes como el que hoy tenemos en nuestras manos, que es una declaración de fe realmente sólida, fuerte, que va a ayudarnos a defender nuestra fe, pero sobre todo que va a recordarnos qué está queriendo Dios que hagas con tu vida, qué está queriendo Dios que construyas con lo que Él te ha dado y qué quiere y espera de ti con lo que tú eres. Vean ustedes el versículo 8 en este sentido, versículo 28, perdón. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice, hermanos? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las situaciones que solemos vivir o enfrentar en nuestra vida, tanto las que esperamos como aquellas que evidentemente no esperamos y evidentemente aquellas cosas que no queremos, no quisiéramos que en algún momento sucedieran en nuestra vida, de pronto van a estar ahí. Insisto, en algo tan burdo como esto, nadie anda buscando problemas. Nadie sale al día y dice, hoy como que hoy estuvo aburrido, vamos a hacer algo interesante. Hoy no hay nadie enfermo en mi casa, pues me voy a enfermar yo para que la familia no se vaya sin algo. Nadie se levanta diciendo, pues que hoy me despidan del trabajo, total, mañana busco otro. O nadie se levanta diciendo, pues ya me cansé de vivir con la misma persona, pues me divorcio. Ni lo piensen, hermanos, eso es una ilustración, meramente ilustrativo. Espero que aparezca ahí en subtítulos, ilustración. Nadie pasa la vida haciendo eso. Tampoco implica que necesariamente como cristianos, como hijos e hijas de Dios, tengamos que entenderlo todo para ser verdaderos cristianos. Hoy en la escuela de formación cristiana tocamos un tema que tenía que ver precisamente con algo de lo que aquí está sucediendo, y eran los decretos divinos, lo que Dios permite que suceda en la vida. Y una de las expresiones que hemos escuchado y que hemos dicho en algún momento en nuestra vida es: el cristiano no tiene que entender el porqué de las cosas, sino el para qué. Pero no sé cuántos de nosotros de verdad, hermanos, nos situemos en un nivel de fe de esa magnitud, que puedas entender que la tragedia que le ha pasado a tu familia, el caos y la tormenta que estás viviendo en la vida, la lucha con tu propia fe, la lucha con tu identidad con Cristo, tu relación con el Señor, de pronto se encuentre en el ojo del huracán y digas: para algo el Señor está permitiendo eso. Difícilmente puedo entender eso. Y sin en cambio, todas esas cosas tienen que pasar. Y no necesariamente sucedan para que nosotros las entendamos. Ese es un problema y es una muleta que ha arrastrado el cristianismo para refugiarnos en una falsa esperanza y decir: bueno, pues si era la voluntad de Dios, pues ya que sigamos, algo Dios tiene que hacer con esto. Si volteamos a la Escritura y encontramos con que Lot pudo entender que su esposa, su mujer, se convirtiera en una estatua de sal, en un monumento de sal, y que lo pudiera entender y dijera: fue la voluntad de Dios, y continuara su vida como si nada hubiera pasado. Realmente sería difícil comprender a Lot en esa actitud.
a María, la madre de Jesús, que desde un principio supo quién iba a ser el Mesías. Y de que de pronto al verlo en la cruz dijera, pues es el Hijo de Dios, pues le tenía que pasar esto, siguiera y su vida continuara. No pasó así. Por tanto, es interesante que como cristianos podamos tener en claro nuestra expectativa de fe y la realidad de la fe en la que estamos llamados a vivir, porque eso ha ocasionado que nos distanciemos de Dios. Eso ha ocasionado que enfriemos esa relación con el Señor. Ha ocasionado que dejemos de leer la Escritura con el fervor, que dejemos de orar con la pasión que debemos hacerlo todos los tiempos, que dejemos de congregarnos con la misma intensidad, el gozo y la alegría que cuando lo hicimos por primera vez. Porque cada vez las cosas parecieran ser, se van tornando más complejas. Porque cada vez las cosas se van tornando cada vez más y más inexplicables. Pensemos por un instante lo que está diciendo el apóstol Pablo en este momento y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ojo que en este momento, en esta parte, en ninguna versión que querramos encontrar en español, hay muchísimas, y las versiones solamente tienen la peculiaridad de que ponen palabras que pueden ser de mayor entendimiento, no que cambien el texto bíblico. Habrá algunas que sí, habrá que tener cuidado en su momento con ellas, pero en general el propósito de una versión es ayudarnos a entender un poco las cosas, pero en ninguna está diciendo, y sabemos que los que entienden a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El hecho de que tú y yo amemos al Señor no va a implicar que necesariamente tengamos que entender todo lo que está sucediendo en nuestras vidas para seguir caminando. Sí dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien si entendemos que el propósito de nosotros no solamente es vivir en paz en este mundo, que el propósito de nuestro Dios es llegar a su presencia, que el propósito de Dios para nosotros es que lleguemos con Él y hayamos cumplido la tarea, que hayamos alcanzado la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero entre tanto eso sucede, tenemos que seguir esforzándonos día con día. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A Elías le dijo: levántate, Elías, come y sigue caminando porque te falta mucho. Eso implica que podamos nosotros asimilar que ese Dios en el que nosotros creemos va caminando contigo en tu vida en todo momento. Eso implica entender que Dios está con nosotros. Ahí sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿El propósito de quién? De Dios. Lo único que tenemos, por cierto, los presbiterianos que abrazamos y creemos la idea de la predestinación es que Dios nos ha elegido. Y nada más. No podemos presumir nada. La elección de Dios es un regalo que Él ha hecho en nuestras vidas, la muestra de amor por nosotros.
No es por ser mejor que otra denominación. Es por su gracia. Es por su muestra de amor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Piensa en todo lo que te ha tocado vivir hasta ahora. Piensa en todo lo que hemos tenido que enfrentar, pasar y vivir para llegar hasta este día. Piensa cuántas veces dijiste no puedo más. Piensa cuántas veces te desesperaste y dijiste se acabó. Y estás aquí. Y sigues buscando al Señor. Algunas cosas han mejorado, otras no tanto. Y sin en cambio, el Señor nos permite seguir adelante. Fíjate lo que dice primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero sometida a prueba vuestra fe. Como hijos de Dios, podemos nosotros tener la certeza de que el Señor va a concluir y a perfeccionar esa obra que ha comenzado en nosotros. Dice en la parte final del 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora ayúdenme a leer lo que dice el versículo 29, por favor, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un versículo importante en la fe del cristianismo, un versículo importante en nuestra relación con el Señor, porque implica que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De Jesús. Dios nos ha elegido. Eso es importante entenderlo. Es importante también, por supuesto, darle la dimensión adecuada a esa circunstancia. Y podemos decir con claridad y con certeza que no cualquiera puede llamarse un hijo de Dios, no cualquier persona es un hijo de Dios. La gran nota aclaratoria que no viene con letras chiquitas, viene con letras gigantes, eso no depende de la calificación de nadie. Como cristianos no podemos determinar quién sí, quién no es hijo de Dios. Nos podrá parecer que lo es, nos podrá parecer lo que no lo es, o que no lo es. Somos elegidos por el Señor y esa elección no tiene que ver absolutamente nada de lo que hayamos hecho o lo que dejemos de hacer o lo que podamos hacer. Pero dice también el versículo 29, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme
a la imagen de su Hijo. Y si lees la Escritura, lees los Evangelios, podrás entender cómo era ese Jesús. Cómo pudo amar al prójimo sin dificultad. Cómo pudo servir a los demás. Cómo pudo perdonar a los demás. El Señor nos dice en la misma carta del apóstol Pedro, en la primera carta, que nosotros tenemos que ser santos, como Él es santo. Primera de Pedro 1:16, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Y esto no es, hermanos y hermanas, el hecho de que un día te levantes y ya eres completamente un santo que casi te salen alitas, como un ángel. Dios nos ha dejado a nosotros un entendimiento para poder comprender que el proceso desde que el Señor nos llama hasta llegar a su presencia es un proceso de santificación, el acto en el cual Dios va trabajando en nuestras vidas. Como dice Romanos 8:29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y fíjense también lo que el Señor dice en Filipenses capítulo 2, en torno a cómo era nuestro Señor Jesucristo en este sentido. Versículo 6 del capítulo 2, Filipenses 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que Dios está mostrándonos a nosotros. Y cuando dice para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, implicará, sí, hemos sido nosotros ya justificados por Dios. Estamos siendo santificados por el Señor. Y quisiera dirigirme a la parte final de este mensaje con lo que aparece justo en el versículo 30. Es una continuidad en el pensamiento del apóstol Pablo y en la enseñanza que Dios quiere transmitirnos, y menciona: y a los que predestinó, ¿qué dice, hermanos? A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una línea del pensamiento en donde el Señor está trabajando en nuestras vidas y quiere mostrarnos el proceso completo. Insisto, para ser hijos de Dios no tenemos que entenderlo todo. Para vivir en fe no tenemos que comprender necesariamente todo lo que nos pasa. El Señor nos dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Nada más. Y si en algún momento estamos sintiendo que no alcanzamos a entenderlo todo, el Señor también nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Estamos pasando algo que no necesariamente, que no estamos entendiendo. Hablemos con el Señor. Confiemos en los procesos que Dios tiene para nuestra vida. Sigamos caminando por fe. Porque nosotros como cristianos tenemos esperanza. Y no es anhelo y deseo. La palabra esperanza no es sinónimo de ello. La esperanza a la que hace alusión la Escritura es la misma magnitud en descripción de la fe que entendemos nosotros en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es esperanza. Saber que nuestro Dios está ahí. Saber que nuestro Dios nos ama y que nos ha elegido. Un problema que ha tenido la humanidad, y con esto concluyo, es el querer entender necesariamente lo que implica la predestinación. Y hablábamos también, si hay predestinación para vida, inmediatamente queremos pensar en la predestinación de muerte, y eso nos causa conflictos. Cuando el Señor lo único que demanda de nosotros es creerle, seguirle y obedecerle, porque Él hace lo mejor en nuestra vida. Lo que debe mover al cristiano y la fe del cristiano no es su entorno, sino creer en un Dios que es justo, que es misericordioso y que te ama en toda la extensión de la palabra. Oremos. Bendito Padre y Señor celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en estos momentos porque has sido bueno para con nosotros. Gracias, Padre, porque has entrado en nuestras vidas, en nuestra historia, porque has quebrado todo el dolor, el sufrimiento y toda la agonía que como personas podemos sentir, porque a cada uno de nosotros nos has restaurado, nos has sanado y nos has mostrado cuánto nos amas. Gracias, Señor, porque no nos has tratado como merecen nuestros actos. Te pedimos, Padre, que nuestra fe no falte, que seamos una iglesia de amor, una iglesia de paz, una iglesia fiel a tu palabra, cuya única intención y propósito como iglesia sea honrar y glorificarte en todo cuanto hacemos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.